que yo voy a hablar muy rápido. La idea es que ustedes hagan preguntas con nosotros para respirar, más o menos. Vamos a hablar de redes neuronales. Es cosa que ya se estuvo hablando en el taller que dio Celia. No vamos a llegar a tratar la profundidad como dieron ellos por cuestiones de tiempo. Pero la idea es que de esta charla ustedes hagan más o menos con un conocimiento un poquito más allá del tutorial típico. Sí, o sea, que entiendan un poquito más de qué es una red neuronal, que entiendan ya algunas cuestiones de cómo funciona por dentro. Mostrar un poquito de cómo se hace eso con Keras, que es una biblioteca para hacer redes neuronales en Python. Y ver esas cosas aplicadas en un ejemplo. Sí, un ejemplo medio de juguete, pero un ejemplo andante. Bueno, les voy a mostrar, antes de empezar con todo esto, el ejemplito básico, ¿sí? Para que en todo momento tengamos una idea en la cabeza de qué es lo que vamos a estar tratando de resolver, ¿sí? Qué tipo de problema. El ejemplito este es muy simple. Básicamente es con imágenes que ahora vamos a mostrar hasta abajo. Ahí está, imágenes de este tipo, que se las voy a enseñar. Imágenes que son fotos de navecitas de juguete de dos tipos. Hay al Millennium Falcon, ¿sí? De Star Wars, y el otro, el Lambda, que también es de Star Wars, ¿sí? Son dos tipos de naves. Son un montón de fotos de blanco y negro de esas naves. Y lo que nosotros queremos lograr es una red neuronal que, si yo le doy una foto de alguna de esas cosas, me diga qué tipo de nave es. ¿Sí? Son dos tipos de naves y yo lo que estoy esperando es que me diga es una o es la otra de acuerdo a lo que veo en la imagen. Tómense 2 segunditos para tratar de pensar cómo programarían eso si no supiesen nada de machine learning, de redes neuronales ni nada. O sea, reciben una matriz de, en este caso son 64 por 64, 64 por 64 números, y ustedes tienen que decir qué nave hay ahí. ¿Sí? Y no es que pueden tener una base de datos de las fotos de cómo es cada nave, porque le puede llegar cualquier foto de esa nave, ¿sí? En cualquier ángulo, con cualquier condición de luz, con cualquier fondo, demás. O sea, ustedes no tienen de antemano todas las fotos posibles. Entonces tienen que hacer algo que con algún tipo de lógica aprendan a reconocer. Entonces, bueno, eso que si nunca vieron una machine learning o de redes neuronales puede sonar medio loco o medio imposible, con este tipo de técnicas es algo bastante factible de resolver. De hecho, es algo que se hace más grande. Ok. Más fácil, en realidad, vamos a buscar una imagen aquí. Es algo que se hace y se hace de forma habitual. O sea, este tipo de problemas se resuelven mucho con redes neuronales y andan muy bien. Se me está muriendo un poco la máquina porque me puse a correr todo, pero en algún momento va a venir. Bueno, igual vamos a empezar con la teoría y después cuando eso abra vamos a poner a las imágenes. Después voy a volver a este ejemplo. Bien, ¿qué son las redes neuronales? Para entender... Ahí se abre la... Para entender un poquito qué son las redes neuronales, vamos a mencionar algunas características básicas. Son un tipo de modelo de machine learning. ¿Sí? Machine learning es toda una rama de la inteligencia artificial que se dedica a, dados muchos datos, a aprender funciones que hacen cosas. ¿Sí? Esas funciones pueden ser funciones que predigan, que clasifiquen, funciones que agrupen y demás, y casi siempre es a partir de volúmenes grandes de datos. ¿Sí? Aprenden datos, entonces, estas redes neuronales. Y generalmente para lo que se lo usa es para un tipo específico de aprendizaje, que es el aprendizaje supervisado, que ahora vamos a detallar un poquito más qué es, pero en los datos que usamos para aprendizaje supervisado tenemos claramente diferenciadas cosas que son entradas y salidas. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo que veíamos nosotros recién de las naves, las entradas son los píxeles, ¿sí? Y la salida es qué nave es. ¿Sí? Es claramente algo que yo por un lado le engancho píxeles y por el otro tiene que salir. ¿Qué modelo de nave hay en esos píxeles? ¿Sí? Es bien clara la diferenciación entre entrada y salida. Se pueden usar para dos grandes tipos de problemas de regresión o de clasificación. Problemas de clasificación son como este que vimos en la nave, donde tengo que clasificar qué cosas son las entradas que me vinieron. ¿Sí? Esos píxeles que me vinieron, qué tipo de nave son, eso es un problema de clasificación. Los problemas de regresión son problemas donde yo tengo que devolver un número, que puede ser un número variable. Por ejemplo, me entran características de la casa y yo tengo que devolver el precio de la casa. ¿Sí? No hay tipos de precio. El precio es un número que va de 0 al infinito. ¿Cuánto vale la casa? Eso es regresión. Nosotros vamos a ver esto aplicado a clasificación. Dijimos que el aprendizaje supervisado, voy a hacer un repaso muy rápido de lo que es aprendizaje supervisado. Básicamente, en el aprendizaje supervisado lo que sucede es esto. Tenemos un conjunto de datos que se divide claramente entre entradas y salidas, y nosotros sospechamos de alguna forma que hay una función
que me puede explicar las salidas a partir de las entradas. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo píxeles y sé qué naves hay, y yo sospecho que tiene que haber una función matemática que si yo le meto esos píxeles, me devuelva el tipo de nave. ¿Sí? O sospecho de que si le meto genes, me devuelve si la persona tiene tal o cual enfermedad. O le meto audio y me devuelve qué palabra dijo. ¿Sí? De alguna forma yo sospecho que hay una función que me permite hacer eso. Estos problemas, estos algoritmos que van a hacer, los aprendizajes expresados, van a empezar a probar, y esto es lo que llamamos entrenamiento. Durante el entrenamiento van a empezar a probar funciones. ¿Sí? Funciones matemáticas. Van a probar muchísimas y van a ir tratando de ajustar, no van a probar el conjunto así al azar, sino que van a partir de algo medio al azar, pero de a poco van a ir tratando de ajustar esa función que fueron armando para que las salidas sean lo que yo espero con las entradas. ¿Sí? ¿Con qué entradas y con qué salidas? Con las que yo ya tengo de datos. Hablábamos que yo ya tenía un conjunto de datos, por ejemplo, ya tengo un montón de fotos de las naves clasificadas. Bueno, van a tratar de encontrar una función que mejor ande para clasificar esas fotos con las clases que yo le di. No va a ser necesariamente la mejor función posible, no va a ser necesariamente la función exactamente igual a lo que sucede en la realidad, ¿sí? Es una aproximación, pero una aproximación que a mí me ha hecho lo suficientemente útil. ¿Sí? Con esa función que encontraron, la gracia de hacer todo esto, pues, ¿para qué lo hago? O sea, ¿para qué me pongo a clasificar estas miles de imágenes de naves que yo ya sé que nave hay? ¿De qué me sirve? Me sirve para que una vez que eso ya está entrenado y que ya encontró una buena función, me llegan nuevas fotos y yo las puedo pasar por esa función y las clasifica sola. ¿Sí? Mañana viene Castro y me dice, mira, tengo 70.000 fotos de Twitter de gente que tuiteó sobre mis naves y quiero saber sobre qué nave están tuiteando. Acá tenés las 70.000 fotos, las paso por la función y ya tengo las 70.000 fotos clasificadas y sé qué nave viene en cada foto. ¿Sí? ¿Lo puedo hacer una persona? En este caso capaz que sí, con muchísimo tiempo, o muchas personas. Hay algunos problemas que incluso eso no lo puede hacer una persona. Por ejemplo, si quiero tener un reconocedor de voz en el celular, Google no puede poner un empleado por cada uno de nosotros que queda atrás escuchando a ver qué dije y traduciendo así. Entonces, muchas veces necesitamos realmente algo que entrene y obtenga esta función para después automatizar esa clasificación o lo que sea que queramos hacer. ¿Hasta acá se entiende? Bueno, estas cosas las aprenden, ¿sí? Estas cosas extraen de alguna forma ese conocimiento que estaba en ese set de datos que le dimos. En esas fotos y clasificación de tipo nave, está de alguna forma escondido, enterrado ahí el conocimiento de cómo sé si una foto es de una nave o de la otra. Ese conocimiento va a quedar almacenado en lo que llamamos parámetros. ¿Qué son los parámetros? Son pedacitos, no sé si se llegan a leer. ¿Llegan a leer? Están medio chiquito y gris, ¿sí? Creo que ahí lo puedo. Básicamente hay una función, dice f de x es 2 por x más 3, ¿sí? Ese 2 y ese 3 son, en este ejemplito, los números que yo voy a estar tratando de modificar para encontrar la mejor función. ¿Sí? Si yo voy cambiando esos números, tengo funciones distintas que se comportan de forma distinta. Cuando yo logré una función que anda bien, el conocimiento que yo obtuve está guardado ahí, en esos números. ¿Sí? Ya no necesito más de los datos que usé para entrenar. Si yo agarro esa función y la escribo en un papel y se la doy a otra persona, esa otra persona va a poder predecir por nuevas entradas las salidas sin necesidad de conocer los datos que yo usé para entrenar. ¿Sí? Logré condensar el conocimiento de cómo clasificar la imagen o lo que sea en esa funcioncita que encontré. Obviamente una funcioncita así simple no me va a servir para clasificar imágenes, va a ser una función mucho más compleja, pero la idea se entiende. ¿Sí? Voy a aprender una función, en esa función está escondido el conocimiento. Ahora la gracia es, yo tengo que encontrar los valores para esos numeritos de ahí. ¿Cómo hago a encontrar eso? ¿Sí? ¿Cómo hago a encontrar que hay uno con un 2 y un 3 para que esa función ande bien, para que clasifique bien las cosas que yo tenía? Lo que usamos para eso, normalmente, en la mayoría de los casos, es un algoritmo que se llama descenso por el gradiente. Y esto no es específico de redes neuronales, esto se usa en un montón de otros algoritmos, pero está bueno usarlo porque es como la base de un montón de cosas de machine learning. El descenso por el gradiente lo que hace es encontrar los numeritos que yo tengo que poner en esa función para que la función prediga bien. ¿En base a qué? A un montón de datos de filtros que yo tengo de antes. ¿Cómo hace eso? Pensemos en un ejemplo. Imaginemos que yo tengo como dato de entrada, no sé, cantidad de habitaciones de la casa, como dato de salida, yo quiero decir el precio. ¿Sí?
Y a mí se me ocurre que la función que yo puedo armar para eso es una funcióncita así simple que digo, f de x es P1 por X. O sea, yo me imagino que hay un número P1 que si lo multiplico por la cantidad de clases en una casa me va a decir el precio. ¿Anda bien si ese P1 vale 0? Si ese P1 igual a 0 es una posible función. ¿Sí? Mi función 0 por X. Y calculo y me fijo. ¿Sí? ¿Y anda bien con P1? ¿Anda bien con P2? ¿Anda bien con P igual a 0,5? Bueno, automaticemos un poquito eso. Hagamos una función que se llame calcular error, que reciba el valor que yo le quiero poner a P1, ¿sí? Que use todos los datos que yo ya tenía de ejemplos. Ahí tengo unas cuantas entradas con sus salidas asociadas. Bueno, esto justo no tiene sentido como precios de caja, pero bueno, imagínense que sí. Es 0,5 millones de dólares. Tengo mi f que la construyo con el parámetro que me dieron, ¿sí? ¿Y qué empiezo a hacer? Y bueno, el error empieza haciendo 0, recorro todos mis pares de entrada-salida y hago la diferencia entre cuánto me da mi función y cuánto era la salida que yo conocía, ¿sí? Y voy acumulando ese error en esa variable de error y al final de todo devuelvo eso. Entonces, por ejemplo, vamos a correr esto. Si yo pruebo con 0, me dice, y mira, si vos le pones P igual a 0, el error es... ¿Esto está corriendo o no está corriendo? Sí. Si vos le pones P igual a 0, el error es de 12. No sé qué tan bueno o malo es. Ponemos con otro número. A ver si le pongo P igual a 1. Uy, ¿por qué está tan lento esto? Si le pongo P igual a 1, dice... Bueno, se me ocurre decir. El error sigue siendo 12. Si le pongo P igual a 10, el error es 200 y pico. Así que no, obviamente me pasé de mambo. A ver, con el error de 0,5. Perdón, no con error de 0,5. Con P de 0,5. Mi error es de 0, algo. Evidentemente me estoy acercando un poco. ¿Sí? Yo sé que hay algún P que me minimiza el error. ¿Sí? Y sé que de acuerdo con un valido P, el valor de esta función de error va a ir subiendo o bajando. Si yo agarro y trato de graficar eso, podría encontrarme con una función que tenga más o menos esta forma. ¿Sí? Donde yo digo, bueno, para los distintos valores posibles de P, el error con mi conjunto de datos es tanto. ¿Sí? ¿Dónde estaría el punto óptimo para mi P? Acá. En 0,5, ahí abajo, ¿sí? Si yo le pongo 0,5 a mi función, si es el P igual a 0,5, mi función predice con un error total de, no sé, era 0,35, una cosa así. Descenso por el gradiente lo que va a hacer es una cosa parecida a la que hicimos nosotros recién, ¿sí? De darse cuenta para qué lado tiene que ir cambiando P de forma de encontrar ese mínimo. ¿Cómo va a hacer eso? Y el pseudocódigo es más o menos así. Dice, a ver, empezamos con un P random. Y mientras haya que seguir probando, que después podemos ver, hay varias formas de decir cuándo cortar, lo primero que hago es calcular el error con el P que tengo actualmente. Y lo segundo que hago es, si yo estoy parado en un punto de esta curva, no magia de cual. Si yo estoy parado en un punto de esta curva, además de tener el error, tengo otra cosa. ¿Se acuerdan cuando habían visto derivada? ¿Sí? Que salía para calcular la inclinación de la curva en ese punto. Bueno, con la inclinación yo puedo saber para qué lado tengo que mover el P. ¿Sí? Entonces sé que si el P está de este lado, además de saber que me estoy errando, también sé para qué lado tengo que mover el P para acercarme a ese mínimo. ¿Sí? Entonces, eso que parecía que nunca nos iba a salir, de pronto sí nos empieza a salir. Después de calcular el error, además, calculamos esa inclinación. ¿Sí? La pasamos por un poquito de matemática que no hace falta entrar en tanto detalle, pero con eso más o menos sabemos cuánto tenemos que modificar P para acercarnos un cachito a ese mínimo. Si no, vamos a saltar de uno, vamos a ir haciendo pasitos. Entonces aplicamos ese pasito, ese pequeño cambio P, y volvemos a empezar. ¿Sí? Fíjense que con esto yo puedo encontrar esa F que estaba buscando para predecir el precio de las casas o lo que haya sido. ¿Sí? Con esto hago esa magia de yo tengo un montón de datos y los pongo a entrenar y como salida tengo una función que me ayuda a predecir. ¿Sí?
Una función que me permite predecir las entradas, las salidas a partir de las entradas. Y esto no importa si lo que estoy tratando de predecir son imágenes, precios de casa, cáncer o no. Para cualquier tipo de problemas, ese algoritmo es el mismo. ¿Sí? Algunas cosas que se le pueden estar ocurriendo de que esta magia no es tan magia es, ¿qué pasa por ejemplo si tengo muchos P? Porque es re fácil pensarlo cuando tengo un solo P. Pero ¿qué pasa si hay 2, si hay 3, si hay 10? Bueno, hay que hacer derivadas parciales. De vuelta empezamos a resucitar otras cosas que aprendimos y nos olvidamos porque creímos que no íbamos a usar. Bueno, con derivadas parciales puedo saber cuánto me tengo que mover por cada uno de esos parámetros. ¿Sí? Porque básicamente lo que estoy sabiendo es la inclinación de esa superficie en cada una de las dimensiones. ¿Sí? Además, ¿no es muy lento esto? ¿Cuántas veces voy a tener que probar con P distintos? Y acuérdense que con cada P que yo quería probar, tenía que calcular el error. Calcular el error era evaluar todos mis ejemplos. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo 30 GB de ejemplos de casas? Y sí, es lento. ¿Sí? Se requiere tiempo para que esto llegue a una solución óptima. La buena noticia es que se puede vectorizar, ¿sí? Se puede hacer mucho esto en paralelo y también hay algunas cuantas estrategias que ayudan a que sea bastante más rápido, pero sepan que esto ya empieza a implicar que hay un tiempo de entrenamiento, ¿sí? Un tiempo que ya es considerable. Yo sé que cuando vaya a estar programando, cada vez que quiera probar las cosas voy a tener que esperar un poco hasta que tenga el resultado. Y ese poco puede ser desde 2-3 minutos hasta 2-3 días, depende del programa que estoy usando. O meses en casos muy extremos. ¿Hasta cuándo sigo? La otra pregunta es decir, hacemos un loop mientras que haya que seguir probando. Bueno, ¿cuándo dejo de seguir probando? ¿Cuándo me quedo con un P? Hay varias formas de decidir cuándo cortar. Una puede ser cuando el error sea menos de tanto. O sea, si el error está en menos de un 0,03%, para mí ya está bien, ya está prediciendo lo suficientemente bien. O no, les pongo por qué. Pero bueno, hay varias condiciones, por lo general es cuando el error sea lo suficientemente bueno o cuando me dé cuenta que está pasando algo malo que es el sobreentrenamiento. Esto tiene algunas variantes, ¿sí? El descenso por el gradiente que vimos recién es como el básico, pero se le pueden hacer cambios. Uno es hacer batches, ¿sí? En vez de en cada iteración de esto evaluar todos mis ejemplos, digo no, en cada iteración voy a evaluar un batch de tantos ejemplos. Por ejemplo, tengo 100.000 casas. Bueno, cada vez que trato de modificar los P, evalúo qué tal me va con 100 casas, no las 100.000. Evalúo con esas 100 y ya modifico los P. Evalúo con las siguientes 100 y modifico los P. Tiene sus pros y contras. Otra es agregarle momentum, que es básicamente decir, bueno, si hace 5 iteraciones que siempre venís bajando el parámetro en el mismo sentido, empezá a bajarlo cada vez más fuerte en ese sentido. ¿Sí? Porque estás en una empinada que viene hace un montón de tiempo, haces salto más grande porque lo más probable es que esta inclinación siga durante mucho. Pero bueno, tiene sus problemas también. Y Adam, que es una especie de cosa que involucra hace batch y además algunas otras cositas extras que en este momento me están dando mejor. No voy a meter en detalles, pero sepan que hace bastante magia eso. Ahora sí, sabemos qué es el descenso por gradiente, ¿sí? Sabemos que es algo que lo podemos usar para ajustar funciones a datos. ¿Qué son las redes neuronales? Para definir qué es una red neuronal, vamos a empezar con una neurona, y esto sí se empieza a parecer bastante a los tutoriales típicos de redes neuronales. Nuestra neurona artificial, que si hay algún biólogo tápese los oídos, es un bicho que tiene entradas, varias entradas, y tiene una única salida. ¿Sí? ¿Qué hace este bicho? Y la idea es que básicamente en base a lo que ve en las entradas, debería decidir qué pone en la salida. ¿Sí? En las entradas entran números, en la salida va a salir un número, y ese número va a depender de lo que había en las entradas. ¿Cómo va a depender? ¿Cómo está decidiendo? Matemática simple. Y si a cada conexión de entrada le pongo un peso como los que estábamos hablando antes, ¿sí? Y adentro voy a hacer una operación que es multiplicar cada entrada por su peso, ¿sí? Entonces x1 por el peso 1, x2 por el peso 2, x3 por el peso 3. Además le sumo un peso que yo tengo global, que yo tengo así como neurona, tengo un peso. Y a ese número que me da toda esta suma pesada, lo pasamos a otra función que es una función de activación. Normalmente, a veces no, pero normalmente hacemos eso. ¿Qué hace la función de activación? Y en base a ese número que vino, decide si devuelve 0 o 1. 0 o 1, o a veces valores entre 0 y 1, pero que tienen más chance de estar cerca de 0 o de 1. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque no quiero que la salida me salga cualquier número, quiero que la neurona me esté diciendo una especie de sí o no.
¿sí? De un encontré tal cosa o no, esto me sirve o no, una cosa por el estilo. Ahora, esto, así entendido como una neurona, está bueno porque es como una explicación gráfica, pero no deja de ser una función matemática, ¿sí? Es una f de x1, x2 y x3 que me devuelve algo y la operación adentro es una operación un poquito más complicada que la que veíamos para nuestra función del ejemplo de antes. Pero es el mismo concepto, ¿sí? Seguimos teniendo una función matemática que tiene pesos y que yo quiero encontrar los pesos para que vean los resultados que yo quiero en los casos que yo quiero, ¿sí? A esta neurona la puedo tratar de entrenar para predecir precios de casa, así solita, ¿sí? Usando el descenso por gradiente como vimos recién. Esa neurona sola yo le puedo poner como entrada, por ejemplo, la cantidad de habitaciones, la distancia al centro y el tipo de material, que puede ser un número, y quiero que como salida salga el precio de la casa, o que como salida salga si es un departamento o no, o alguna cosa por el estilo. Usando el descenso por gradiente ya lo puedo hacer. Ahora, ¿por qué no nos quedamos en una sola neurona? Porque cuando hablamos de redes neuronales no son una sola neurona, son redes de neuronas. Básicamente esta función así es muy limitada, ¿sí? Son muy pocas cosas las que esta neurona va a lograr predecir con precisión porque es una función muy simple. Y en los casos reales, las funciones que necesito para predecir esos valores son funciones mucho más complicadas, ¿sí? Por ejemplo, así una neurona como la que usamos ahora no me va a poder, por ejemplo, clasificar cosas que no sean linealmente separables, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces para solucionar eso? Más neuronas. Sí, básicamente agarramos y empezamos a conectar neuronas. Esto se mira de izquierda a derecha. Decimos, bueno, la primera capa no son neuronas, son en realidad bolitas, pero no hacen nada, reciben simplemente todas las entradas. Y a partir de ahí, la salida de cada cosa de una capa la conectamos como entrada a todas las neuronas de la capa siguiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta neurona de acá abajo que está cerca del mouse está recibiendo como entrada los tres valores que venían de atrás y genera una única salida que le va a dar esta neurona, ¿sí? Si tuviese más capas, ¿sí? Esa misma salida, por ejemplo, se podría conectar a muchas neuronas de la capa siguiente, pero es una única salida, ¿sí? Cada neurona genera una salida que la puedo usar como capa, como entrada a todas las neuronas de la capa siguiente. Ahora, ¿esto cambia demasiado lo que veníamos charlando hasta recién? 15. Okay. Bueno, no cambia demasiado, ¿sí? Sigue siendo la misma idea. Nuestra red neuronal sigue siendo una función, una f de x1, x2 y x3, que me va a devolver un número como resultado. ¿Cuál es la diferencia? Es que las operaciones matemáticas adentro y los pesos que necesito en esas operaciones son mucho más que antes, ¿sí? Esas derivadas, por ejemplo, que tenía que hacer en el descenso por gradiente para saber el error en cada uno de los pesos, ahora son un quilombo, ¿sí? Hacer las derivadas de esta operación matemática es un quilombo, es una derivada muy compleja de hacer, pero no imposible, ¿sí? Y lo mejor de todas, no la tengo que pensar yo cómo hacer, no tengo que revisar y aprender de vueltas derivadas. Ya hay gente que me da cosas resueltas para tener eso, entonces puedo aplicar el descenso por gradiente y demás para ahora tratar de entrenar toda esta red entera para que resuelva mi problema. Y toda esta red entera ya sí tiene capacidad de aprender funciones mucho más complejas que la neurona esa separada que vimos, ¿sí? De hecho, las redes neuronales pueden aprender, en teoría, cualquier función posible. Digo en teoría, ¿es real eso? La cuestión es que después en la práctica es difícil saber cuántas neuronas voy a necesitar para aprender una función compleja como la que tengo que aprender, ¿sí? Es como decir, sí, en teoría podemos, no sé, construir 1000 millones de autos. Sí, bueno, pero después en la práctica hay un montón de cosas que nos impiden hacerlo porque nadie nos va a dar la data, porque no tenemos dónde descargar o demás. ¿Hasta acá se entiende? Bueno, es importante mencionarlo, las derivadas esas para los P tienen una complejidad extra que es que algunos de los P están como adaptados a los valores de otros P, ¿sí? Si yo modifico, por ejemplo, el error de uno de los P que estaba más a la izquierda, también me va a afectar a cómo se comportan los P siguientes, ¿sí? Hay un algoritmo para calcular más o menos cómo es el error que le corresponde a cada uno de esos P demás, que es backpropagation. No vamos a ver el detalle acá, pero sepan que cuando escuchen backpropagation es eso, ¿sí? Seguimos usando los descensos por gradiente y demás. Backpropagation lo que nos dice es cómo hago esas derivadas, ¿sí? Cómo calculo de forma correcta la inclinación y el error de cada uno de los pesos
en una cosa tan entrelazada como lo que tenemos ahora. ¿Qué tengo que decidir para hacer que mi red ande? Lo primero es cuántas capas, ¿sí? Y cuántas neuronas en cada capa. Y además, ¿cómo conecto las neuronas de cada capa con la siguiente? Yo, por ejemplo, recién decía, la salida de cada neurona va a estar conectada como entrada a todas las neuronas de la capa siguiente. Y eso no siempre es así, ¿sí? Hay muchas formas de armar esas conexiones y no necesariamente de esa forma. ¿Cuántas capas, cuántas neuronas? Es una cosa que no es una ciencia cierta, ¿sí? No hay una fórmula, no hay una técnica exacta para, dado mi problema, saber cuántas neuronas y capas necesito. Por lo general se reduce a probar, ¿sí? Prueba y error, y además a mirar qué funcionó en casos parecidos a otra gente. Por ejemplo, si estoy haciendo procesamiento de imágenes, sé que un tipo de conexión que es las convoluciones, no lo vamos a ver, pero sepan que están, es algo que anda muy bien con imágenes. Entonces yo estoy haciendo imágenes y sé que a otra gente se la anduvo, tengo que probar con eso. Sería razonable probar con eso. Y también hay algunos guidelines generales que es que si ponemos demasiado pocas neuronas, lo más probable es que nuestra red no tenga capacidad suficiente para aprender la función compleja que estamos queriendo aprender. ¿Sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de la predicción de la clasificación de naves, es probablemente una función bastante compleja. Si pongo dos neuronas, seguro no me va a alcanzar, si no van a llegar a expresar la complejidad que necesito. Pero si me voy al otro extremo y pongo demasiadas neuronas, tengo otro problema grave que es que esa red neuronal va a ser capaz de aprender una función extremadamente compleja, ¿sí? Que se está de alguna forma memorizando todos los ejemplos que yo le di de entrada y no va a saber andar bien con ejemplos que no sean esos. Sí. Overfit, exacto. Entonces tampoco podemos irnos a la dirección a poner un montón de neuronas porque además de que va a ser lentísimo, probablemente logremos muy buenos resultados con los datos que nosotros tenemos, pero cuando nos den datos nuevos van a andar muy mal. Dijimos que a cada neurona, además de la suma pesada, le pasaba eso a una función de activación, que era lo que hacía que me devuelva entre 0 y 1. Hay varios tipos de funciones de activación, ¿sí? No vamos a entrar demasiado en detalle de por qué una u otra, pero sepan más o menos en general que la tangente hiperbólica o la sigmoide son funciones conocidas, son las que se suelen usar en las capas intermedias, y que en la capa de salida se usa la sigmoide o la softmax para siempre esto hablando de clasificación. La sigmoide porque es algo que me va a dar para casos donde tengo solamente dos clases, me da un 0 o un 1 y en muy pocos casos algo más intermedio. ¿Sí? La mayoría de las veces me va a estar dando 0,90 y algo o 0,0 y algo, y en algún caso que no entiende, que no pueda predecir bien, me va a decir un 0,6, un 0,7, cosas así. Y softmax es algo parecido, nada más que se usa sobre todo, se usa especialmente en redes que tienen muchas salidas, porque mi red no necesariamente tiene una única salida, puede tener muchas salidas. Softmax que me garantiza que todas esas salidas van a sumar 1. Entonces yo lo puedo interpretar como probabilidades. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo 10 tipos de naves distintas, puedo tener 10 salidas y cada uno de esos números sea qué probabilidad tiene de ser esa nave. ¿Sí? En entrenamiento yo le voy a decir, bueno, esta foto es esta nave, entonces le pongo un 1 y todo 0 en el otro, y entonces le voy a estar pidiendo que trata de devolverme números que se parezcan a eso. Quizás después me va a devolver un 0,96, 0,02, 0,02 y demás. Bueno, ¿qué variante de censo probabilidad uso? Normalmente Adam, ¿sí? Anda bastante bien. No hay mucho más que hablar de eso. ¿Qué variante de función de error? Yo les decía, calculamos el error en cada ejemplo. Bueno, hay varias formas de calcular el error. Está el error cuadrático, el error cuadrático medio, hay varias funciones de error. Hay dos que son las más usadas en clasificación, que son binary cross entropy y categorical cross entropy. Binary cross entropy para cuando tengo una sola salida entre 0 y 1. Categorical para cuando tengo muchas salidas entre 0 y 1. No da el tiempo para entrar demasiado en detalle, pero sepan que son por lo general las formas que uso para calcular el error. No es tan simple como decir le pegué o no le pegué, porque por ejemplo si yo les doy un set de datos que tiene spam, ¿sí? Y de ese spam, de ese set de datos, 90.000 mails son no spam y hay 1000 mails con spam, es muy fácil hacer una red neuronal que me dé un 90 y pico por ciento de accuracy, si el 90 y pico por ciento le va a acertar, simplemente diciéndome no es spam. ¿Sí? Y siempre debo de no es spam, no es spam, no es spam, y si el 90 y pico por ciento de las veces le va a pegar bien. Por eso es que tenemos funciones de error un poquito más elaboradas para, por ejemplo, que en esos casos me dé un error alto. Por más que le esté errando en poquitos casos, yo
sé que está algo muy mal. ¿Sí? Bueno, esas funciones de red me permiten detectar ese tipo de cosas. Y finalmente algunos consejos más. A las neuronas les conviene tener entradas que sean números entre 0 y 1, ¿sí? O entre menos 1 y 1. Así que normalmente se normalizan todos los datos. ¿Sí? Si yo tengo expresado en pesos y varía de 10.000 a 800.000, bueno, divido todo eso por la media o una cosa por el estilo, cosa que me dé un número en un rango más chico. Se entrena y se testea igual que siempre que hacemos aprendizaje supervisado. Separamos datos para testear. ¿Sí? ¿Para qué? Para validar que no se estén memorizando los datos que usó para entrenar. ¿Sí? Que cuando entrene no haya una función súper compleja que predice perfectamente los ejemplos que yo le di, pero no sabe predecir ninguna otra cosa. Para eso nos reservamos un conjuntito de datos y después lo usamos cuando ya terminó de entrenar para ver que también predecir cosas que nunca vi. Si en ese set me está dando muy mal, es que se estaban memorizando los ejemplos de entrenamiento. Y probar todas estas cosas que hemos ir tocando, probarle una a la vez, ¿sí? Porque es muy fácil intentar decir, demora un buen rato en entrenar, así que voy a probar cambiar la cantidad de capas, la cantidad de neuronas y la función de destilación. Y la siguiente vez anda bien, no sé cuál de esas cosas fue, ¿sí? Así que, buena práctica, agarrar y probar alguna cosa por vez, porque lleva un poco más de tiempo, pero para tener claro qué es lo que estamos logrando en cada cambio. Hay unas cosas extras útiles. Las voy a pasar volando, así llego a mostrar el código. Dropout, que es apagar conexiones de forma aleatoria durante el entrenamiento. ¿Sí? Todas esas conexiones que teníamos, mientras está entrenando, decimos, bueno, a ver, ¿me decís la salida para estas entradas? Y cuando empieza a calcular, le cortamos así algunos de esos cables al azar. ¿Para qué? Para que básicamente siempre que ve datos, siempre que todas las neuronas están viendo algo que les entra, sean cosas distintas. ¿Sí? Y no se empiecen a memorizar, porque dicen, cada vez que me viene un 3, un 2 y un 8, la salida tiene que ser otra cosa. Le estamos rompiendo un poquito eso porque a veces veo un 3, un 2 y un 8, a veces veo un 3 y un 2, a veces veo un 2 y un 8, a veces un 3 y un 8. ¿Sí? Le estamos haciendo ver datos que parecen distintos, con el mismo set de datos. Lo que digo, ¿sí? Conclusiones no lo voy a ver. Y ahora sí, Keras, 5 minutos. Keras es una biblioteca para armar y entrenar las dos cosas redes neuronales en Python. Tiene un montón de cosas ya hechas. Todas estas cosas que hablamos recién, todo lo deja hacer ya. Todo el cálculo numérico lo puede hacer con TensorFlow, esta cosa que deben haber escuchado que hizo Google, o Theano, que es otra librería parecida que existía bastante antes. Y una cosa copada que tiene es que permite correr sobre la GPU. ¿Se acuerdan que yo les dije que el descenso proveniente y más se podía vectorizar? O sea, se pueden correr esas cosas en paralelo. Un microneural tiene, como mucho, 8 cores. ¿Sí? Una GPU puede tener 1000 cores. ¿Sí? Y si estas operaciones, que son operaciones más simples, de sumas y multiplicaciones, las puedo paralelizar, correrlas en una GPU, hace que en vez de que cada iteración de entrenamiento me demore 40 a 50 segundos, me demore 2 o 3 segundos. ¿Sí? Todas estas cosas las tienen software para GPU, así que si usan estas cosas está re bueno aprovechar. Bueno, les muestro de vuelta, así volvemos al ejemplo que habíamos visto al inicio, me voy a sentar y con eso ya cerramos. ¿Cuánto tengo? 2 minutos y medio. ¿Sí? Tengo el micrófono. Bueno, dale. Bueno, ¿qué son los datos que yo tengo? Yo tengo un montón de imágenes, no voy a mostrar el código de cómo las leo, sepan que todo el que ha hecho el código que hay antes es leer un montón de imágenes de directorios. La gracia es que a mí, después de leer todas las imágenes, me queda algo como esto. ¿Sí? Bueno, ahí va. De hecho, lo tengo que ver acá. ¿Ahí se llega a ver? Bueno. Leen todas las imágenes, como resultado me queda una cosa como esta, que acá estoy mostrando solamente las primeras 5 filas. Es una tabla gigante de números. Cada fila es una imagen, ¿sí? Cada columna es uno de los píxeles de esa imagen. Y en la última columna tengo un coso que es label, que me dice qué tipo de nave es. ¿Sí? 1 es un Millennium Falcon, 0 es un Lambda, que es la otra nave. ¿Sí? Vamos a mostrar algunas de esas imágenes, como para que se den idea de qué son. ¿Sí? Son imágenes que se ven así de feas, porque están escaladas bastante abajo. Pero ven que este es un Lambda, por eso dice 0. Este es un Millennium Falcon, por eso dice 1. Otro Millennium Falcon, que dice 1 y 2. ¿Sí? Bien, tengo imágenes. Lo primero que hago es separar esas imágenes en dos conjuntos. Uno que uso para entrenar la red
mismo de paso abajo cuántas imágenes de cada tipo tengo en cada conjunto, porque está bueno que esté más o menos balanceado. Y ahora sí, construyo mi red neuronal. ¿Cómo construyo mi red neuronal? Instancio un sequential, que es un tipo de arquitectura de red neuronal, esto es algo que importa de qué eras. Y adentro de esa red le paso una lista de todas las capas que va a tener. ¿Okay? Las primeras capas son convoluciones, que son estas cosas que no les expliqué qué eran, pero que básicamente es las neuronas que vimos, nada más que conectadas de una forma distinta, de una forma especial que anda bastante bien con imágenes. Si quieren un pasillo, podemos hablar más de cómo se conecta. Pero bueno, tengo una capa de neuronas en ese tipo de conexión, función de activación tangente hiperbólica, si esto me convierte a 0,1. Otra capa de convolución, de vuelta a activación. Una capa de Max Pooling, que es básicamente una capa que cada neurona mira muchas de las neuronas que están antes y me devuelve el valor de la mayor que encontró de las lambdas. ¿Sí? O sea, si hay 1000 neuronas, las divido por ejemplo en grupitos de 10. Entonces tengo una neurona que mira las 10 primeras. Que dice, ah, de todas estas 10, la que tiró el número más grande es esa que tiró el número 208. Bueno, yo devuelvo 208. ¿Sí? Eso es Max Pooling. Es básicamente para reducir muchas neuronas en menos neuronas. Dropout, que es lo mismo a veces, acá le hago esos cortes al azar. Y flatten, que es las convoluciones, no lo vimos, pero las convoluciones tienen varias dimensiones. Acá en flatten digo, no, bueno, ahora convertirle todo esto en una lista pelada de datos. Y ahora sí, las capas como las que vimos sin ninguna cosa extraña. Acá hay una capa de 200 neuronas con activación tangente hiperbólica. Dropout de vuelta, ¿sí? Cortada al azar para que no se aprenda de memoria. Otra capa densa con su activación y de vuelta dropout. Y una última capa de una sola neurona que es la de salida, ¿sí? Que usa sigmoide porque quiero que me vuelva algo entre 0 y 1 y que sea o muy cerca de 0 o muy cerca de 1. Donde 1 es Millennium Falcon, 0 es lambda. ¿Sí? Son dos tipos de naves. Compilo mi modelo. Le digo, la versión de Gradient Descent del optimizador que vamos a usar es Adam. La función que vamos a usar para calcular el error en los ejemplos es Binary Cross Entropy, porque tengo una salida entre 0 y 1, porque son dos clases. Y además quiero que me vaya mostrando en cada pasito del entrenamiento cuánto límite de accuracy. ¿Sí? Además me hago esta funcioncita que es simplemente para esa tabla de datos que yo tengo, quedarme solamente con los números en el formato que los quiero para la red neuronal. Esto es cuestión de implementación nomás. ¿Y se acuerdan que yo dije normalizar todo? Bueno, los valores de los píxeles varían entre 0 y 255. Dividiéndolo por 255 los convierto a valores entre 0 y 1. ¿Sí? Corremos esto, el modelo ya está compilado y ahora lo que tengo que hacer es entrenar. ¿Con qué datos? Con el conjunto de entrenamiento le extraigo los inputs. ¿Con qué datos de salida? El campo label del conjunto de entrenamiento, ¿sí? Los valores de ese campo. ¿Cuántas iteraciones de entrenamiento? Acá le estoy diciendo 5. ¿Se acuerdan de ese while que decíamos poner una condición de corte? Bueno, acá la condición de corte es hacer 5 iteraciones. ¿Sí? Y además va a ser en batch, o sea que va a tocar los parámetros cada tantos ejemplos que vea. Y acá le estoy diciendo cuánto. Pero cada 128 imágenes que veas, ajustar los parámetros y tratar de mejorar. Lo corro. Y si el dios Nvidia me ayuda, sí. Ahí está corriendo. Va a ser 5 iteraciones y fíjense que ya me está mostrando al lado el error, la suma total del error y cuánto de accuracy. Sí, porque lo mejoré un poquito. Vamos a seguir entrenando, esto lo pueden llamar para donde quieran, pero hay 3 iteraciones más para que llegue a los valores mejores que estaba antes. Fíjense que ya está en 0.97, 0.98, eso quiere decir que el 97, el 98% de los casos los predice bien. ¿Sí? Vamos a darle 2 iteraciones más. Ya está en 0.99, está re bien. Vamos a cortar acá. ¿Qué también están dando? Bueno, yo puedo sentarme a medir con los dos conjuntos que tenía. ¿Se acuerdan que yo les separaba un conjunto de test? Que era, este no lo ven mientras entrenamos, así que no lo podés memorizar. Ahora vamos a ver que también le va con ese otro y los vamos a comparar a los dos sets. Corro ese cachito de código que me hace eso, básicamente me mide el accuracy en el conjunto que uso para entrenar y en el conjunto que estoy usando para testear. Y fíjense que está re bien en los dos. ¿Sí? Lo usual es que el test esté un poquito más abajo.
en este caso no, pero lo usual es que pase eso. Si está muy, muy abajo, quiere decir que se está memorizando el ejemplo de entrenamiento, ¿sí? Que está overfitando. Pero bueno, ahora que anda bien, puedo, por ejemplo, agarrar y decirle, bueno, predecime todos los ejemplos que yo tenía del test y vamos a mostrar imágenes de ejemplo de cosas que clasificó bien y cosas que clasificó mal, para que tengo bien cada uno. Acá tengo 5 ejemplos de cosas que clasificó bien, por ejemplo esto que era un Millennium Falcon, dijo 0.99, o sea muy cerca de 1, Millennium Falcon. 0.87 para este otro, ¿sí? Este era un Lambda y dijo 0.01, así que bastante bien. Y vamos a mirar algunos ejemplos mal clasificados. Por ejemplo, a esto que era un Millennium Falcon dijo 0.38, fíjense que no está ni muy cerca de 0 ni muy cerca de 1, es un caso en el que no sabe bien qué decir, ¿sí? Lo mismo que este otro, este Millennium Falcon, fíjense que estaba cortada la imagen. O este que era un lambda y sí, es una imagen re jodida de ver, hasta me cuesta a mí como persona a primera vista no lo distingo, que tengo que mirar un poquito mejor. Pero bueno, la gracia de esto es que además yo ahora puedo agarrar imágenes nuevas, ¿sí? Puedo por ejemplo ir a buscar en internet imágenes de Millennium Falcon o de lambda y pasárselas y que las trate de predecir, ¿sí? Entonces por ejemplo acá en esta carpetita de data de internet tengo algunas imágenes, dos imágenes que me bajé de Wikipedia. Esperen que no me acuerdo de entonces le puedo decir, bueno, ahora traté de clasificar esas imágenes. Y sí, la imagen de Wikipedia del Millennium Falcon dijo es un Millennium Falcon. Y la imagen de Wikipedia del Lambda dijo es una. ¿Sí? Así que está realmente hablando bastante bien. Sí. Bueno, en resumen, para que me quede un chiquito de preguntas, no es algo súper complejo, hay que entender un poquito la matemática de fondo para saber el jugo y demás, pero es bastante simple y sobre todo con Keras, fíjense que la parte de más código fue todo de arriba, de leer los datos y procesarlos, pero después el código con Keras de crear la red y de entrenarla no fue mucho. Le va a llevar mucho más tiempo probar cosas que el tiempo que va a llevar a escribir el código en Keras de la neuronal. ¿Preguntas? Sí. ¿Qué es lo que le lleva a las primeras neuronas como de mano? Le llegan los valores de todos los píxeles, ¿sí? Así que esto, que era una imagen de 64 por 64, tiene... ¿Cuánto es 64 por 64? Le llegan 64 por 64 números. Sí, un chorizo de 64 por 64 números. ¿Eh? Cada neurona ve de la primera capa de neuronas, cada neurona ve todas las entradas. Ya a partir de la siguiente capa empiezan a ver las salidas de las neuronas de las capas anteriores. Sí. Eso de los órganos no sé, hizo que cada neurona ya solo una parte de la máquina. Sí, sí. Si fuese una red básica, como lo que vimos en los ejemplos, cada neurona de la primera capa vería todas las entradas. Yo usé convoluciones, que les dije que era esta forma de conectar las neuronas un poco distinto. Eso hace que en la primera capa haya neuronas que ven pedacitos de la imagen. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Tienes alguna forma de saber qué píxeles fue que terminaste de ver cuáles son los píxeles que más pesan para la decisión? Podés ver con ejemplos de imágenes, ¿sí? Eso, qué zonas de la imagen están afectando más. Si usas convoluciones es bastante más difícil de ver, porque las convoluciones hacen una especie de run window y demás, pero sí se puede hacer un poco ese análisis. Es un poquito difícil, pero se puede. En regresión. ¿Eh? En regresión y en clasificación. En los dos se puede. En clasificación también, básicamente mirás qué tanto impactó cada zona de la imagen en el resultado final. Allá atrás primero. ¿Qué hay con respecto a la función? Sí. Si yo la puedo obtener, después ya realizó todo. Sí. El modelo la instancia esta que se llama model, ¿sí? Es la que tiene esa función adentro. Depende de la librería que estás usando y cómo expresa eso. En Keras, por ejemplo, podés decirle dampeame, o sea, escribirme a disco todos los pesos, ¿sí? Pero te lo escribes sabiendo que además la arquitectura de la red tenía esta forma, entonces después como que reconstruye esa función cuando lo vuelve a leer. Te podríamos poner si querés a mano, así con los pesos y sabiendo cómo la construiste, a armar vos toda la función matemática, pero no es algo que se suele hacer. Última pregunta de allá, ¿sí? ¿Con cuántas imágenes entrenaste más o menos? Acá eran 4.000, ¿sale? Sí, 4.000 imágenes. Ah, sí, bueno, sí, eso, en total de 4.000 nos quedamos con... no son menos, porque son solamente 2 clases. Sí, ahí está.
está más o menos el total. Son unas 2000 que usamos para entrenar, ¿sí? Y unas 500 que usamos para testear. Y ya está.